En este vídeo vamos a ver los aspectos teóricos necesarios para abordar la resolución de lo que se conoce con el nombre de ecuaciones en derivadas parciales cuasilineales. Bueno, pues empezamos viendo qué forma tienen estas ecuaciones y ahora enseguida pasamos a abordar un proceso general para poder calcularle la solución. Bueno, se llama ecuación en derivadas parciales cuasilineal y evidentemente la forma que tenga tendrá que ver con el nombre que le han dado, cuasilineal, a una ecuación de esta forma. Recordemos que las ecuaciones en derivadas parciales de primer orden, en ellas intervienen las variables x e y, variables independientes, e interviene la función incógnita z, que no es más que una función que depende de esa variable x y de esa variable y, una función de dos variables. Y aparecen, y por eso son ecuaciones en derivadas parciales, sus dos derivadas parciales de primer orden, es decir, la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. Recordar que a este par de derivadas parciales, la parcial de z con respecto a x y la parcial de z con respecto a y, pues normalmente para abreviar un poquito la notación y no utilizar la notación de las derivadas parciales de Leibniz, pues normalmente la llamamos con P minúscula, la anotamos con P minúscula y Q minúscula y la escribimos mejor de esta forma. Bueno, pues, ¿por qué se llaman cuasilineales? Porque si os fijáis, no merecen el nombre de lineal, ya sabemos lo que significa el concepto de lineal en otro tipo de ecuaciones diferenciales que ya hemos visto en temas anteriores, pero es cuasilineal porque en verdad en los dos elementos parcial de z con respecto a x y parcial de z con respecto a y sí es lineal, ¿vale? Si os fijáis, lo que son las variables x, e y la incógnita z aparecen relacionadas entre ellas por la función P, la función Q y la función R, es decir, habrá expresiones donde aparezcan productos, cuadrados, potencias, sumas entre ellas, pero si os fijáis, lo que son las derivadas parciales aparecen de forma, entre comillas, lineal, es decir, cada una de ellas está por separado y lo único que la va multiplicando, pues una función P que depende de X y de Z a la parcial de z con respecto a x y una función q que también depende de x y de z a la parcial de z con respecto a y, y una especie de término independiente que también depende de x, de y, de z, la función r en el segundo miembro. Por eso se llama cuasilineal. No es lineal en sus 5 argumentos, x y z y las dos derivadas parciales, pero sí es entre comillas lineal en las dos derivadas parciales. Bueno, pues más abreviadamente, como sabemos que tanto la P como la Q como la R dependen las tres de X, de Y y de Z, pues más abreviadamente la denotaremos normalmente, la anotaremos de esta manera. Bueno, supondremos que las funciones P, Q y R son funciones continuas, que además nos anulan las tres simultáneamente y que tienen derivadas parciales de primer orden continua en ciertos recintos. Evidentemente, estos son hipótesis que nos harán falta para los teoremas que vamos a utilizar, pero bueno, tampoco hay que darle mayor importancia de salida. Bueno, simplemente otro nombre, si la función R que aparece en el segundo miembro, es decir, si el término independiente, llamémosle así, que aparece en el segundo miembro, vale 0, pues normalmente este tipo de ecuaciones en derivadas parciales cuasilineales recibe el nombre de homogéneas, como bien sabéis también ya que tenemos por ahí. Bueno, ¿cómo se le calcula la solución general? Pues lo vamos a hacer a partir del siguiente teorema. Bueno, vamos a explicarlo, vemos lo que nos dice, vemos las consecuencias que tiene y a partir de ahí, como no puede ser de otra manera, pues hacemos un ejercicio donde esos mismos conceptos teóricos que vamos a ver, pues lo veamos aplicado y lo vamos a entender mucho mejor. Para ello, pues ponemos primero el teorema y vemos, antes de ver y leer detalladamente lo que nos dice el teorema y sacar sus consecuencias, vemos que tenemos una ecuación en derivadas parciales cuasilineal, como las que hemos hablado, aquí la tenemos, una cierta función P mayúscula por P minúscula, que es la derivada de z con respecto a x, más otra función Q mayúscula por Q minúscula, que es la derivada de z con respecto a y, igual a una función R. Ya sabéis, P, Q y R mayúscula son funciones que dependen de x, de y, de z. Bueno, pues este teorema nos dice que las soluciones de esta ecuación tienen mucha relación con esta expresión que tenemos aquí arriba. Veamos cómo. Bueno, lo primero quiero que veáis que estas dos expresiones que tenemos, la que han llamado expresión 1 y lo que han llamado expresión 2, son equivalentes en el sentido de que toda ecuación tiene una expresión como la que tenemos aquí arriba y toda expresión como la que tenemos aquí arriba lleva asociada también una ecuación. Es decir, es una aplicación biunívoca, de manera que toda ecuación tiene un sistema como el que tenemos aquí arriba y todo sistema como el que tenemos aquí arriba tiene una única ecuación. Bueno, a este sistema se le suele llamar sistema característico y fijaros que no es más que es un sistema porque en verdad son tres expresiones que son iguales y si tres expresiones son iguales se pueden combinar, por ejemplo, la primera con la segunda o la primera con la tercera o la segunda con la tercera y tenemos varias ecuaciones, por eso es un sistema. Y si os fijáis está formado por tres fracciones donde los numeradores son
el diferencial de x, el diferencial de y, el diferencial de z, y los denominadores no son más que la función p mayúscula, q mayúscula y r mayúscula que aparece en nuestra ecuación. Por eso es importante a la hora de hacer los ejercicios que la ecuación la tengamos perfectamente ordenada siguiendo este modelo para no equivocarnos al identificar la p mayúscula, la q mayúscula y la r mayúscula. Si tenemos la ecuación perfectamente ordenada, la función p mayúscula es la que multiplica la función p minúscula, la función q mayúscula es lo que multiplica la función q minúscula y la función r pues el resto de las cosas que tengamos en el segundo miembro, ¿vale? Fijaros, toda ecuación tiene un sistema como este y todo sistema como este tiene una ecuación. Bueno, pues lo que nos dice el teorema, si nos fijamos aquí, una condición y también su recíproca, si queréis empezamos por la de abajo, nos dice que cualquier superficie solución de la ecuación 2 estará formada a partir de soluciones del sistema de arriba. Y la primera afirmación, que la tenéis aquí en la primera parte del teorema, dice justo lo contrario, es decir, que toda superficie que se obtenga a partir de este sistema es también solución de esta ecuación de abajo. Por lo cual, básicamente lo que vamos a hacer, ahora lo vemos en un caso práctico más adelante, es a partir de esta ecuación vamos a construir su sistema característico, que es esta expresión que tenemos aquí arriba, y básicamente lo que haremos, ahora enseguida lo vemos, es de estas ecuaciones que hay aquí, porque recordad, primera con segunda, primera con tercera o segunda con tercera, es decir, en verdad hay tres ecuaciones, pues lo que vamos a hacer de esas tres ecuaciones vamos a resolver dos de ellas, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a ver ahora cómo se construye la solución general de esta ecuación cuasilineal que tenemos aquí abajo. Bueno, pues como hemos indicado, de este sistema característico que tenemos aquí arriba, resolvemos dos de las ecuaciones que aparezcan ahí. Evidentemente, a la hora de hacer los ejercicios, pues cogeremos las más sencillas que tengamos para resolver y al solucionarlas, pues sacaremos como dos expresiones de este estilo que tenemos por aquí, ¿vale? Fijaros, una función que dependa de x, de y, de z igual a una constante arbitraria y otra función que dependa de y, de x, de y, de z a otra constante arbitraria. Pues a partir de estas dos funciones, fijaros, son dos funciones igualadas a constantes arbitrarias, que además se suelen llamar integrales primeras independientes, pues a partir de estas dos expresiones es como vamos a construir la solución general de la ecuación que nos habían dado. Hablamos de cómo se construyen y más que la expresión que vamos a ver a continuación, lo importante es entenderlo, porque si no, cuando hagamos los ejercicios, muchas veces haremos las cosas mecánicamente sin saber muy bien lo que estamos haciendo. Bueno, pues si os fijáis, una vez que hayamos integrado dos de estas expresiones, hayamos resuelto dos de las ecuaciones que nos aparezcan aquí, pues vamos a tener dos expresiones como lo que tenemos aquí. Básicamente, como las dos están igualadas a una constante arbitraria, lo que vamos a obtener es una función f y una función g. Pues la solución general de esta ecuación cuasilineal es cualquier relación que establezcamos entre la función f y la función g. Por ejemplo, pongo varios ejemplos. ¿Cuál sería una relación entre la función f y la función g? Pues la función f más g al cuadrado igual a 7. Eso sería una relación entre la f y la g. Por ejemplo, f igual a 2g. También sería una relación entre la función f y la función g. Por ejemplo, logaritmo de la función f por e elevado a la función g igual a seno de f por g. También sería una relación. Es decir, que la solución es una cosa muy amplia, ¿vale? Es una superficie formada por cualquier relación que establezcamos entre esta función f y esta función g. Bueno, ¿cómo se pone eso en matemática? ¿Cómo se expresa eso en matemática? Se puede expresar con palabras, cualquier relación arbitraria que dependa de la función f y de la función g, evidentemente la función f y la función g con su estructura o su fórmula que obtengamos en cada uno de los ejercicios, pero ya sabéis, bueno, que es matemática y eso es común también a vosotros que queréis ser ingenieros. Evidentemente, no nos gusta escribir tantas palabras. Si podemos escribir la solución general de una forma más abreviada, es decir, con símbolos, pues será mucho mejor que no escribirlo de esta manera. Pero, insisto, lo importante es entender esa frase, ¿eh? Cualquier relación arbitraria que establezcamos entre estas dos funciones. Bueno, pues en matemática, vamos a ponerlo con símbolos, una relación no es más que una ecuación, una igualdad, ¿vale? Una relación entre varias cosas, sean dos o sean más, no es más que una igualdad donde intervienen esas expresiones. Así que vamos a poner una igualdad que evidentemente siempre podremos poner igual a 0 porque lo podemos pasar todo a un miembro y dejar en el segundo miembro solo 0. Y fijaros, ¿cómo ponemos una relación arbitraria entre la expresión f y la expresión g? Pues en matemática una relación entre dos cosas no es más que una función donde intervengan esas dos expresiones. Como queremos que la relación sea cualquiera, fijaros, a esa función le hemos llamado phi, porque la f y la g ya la estamos utilizando para nuestras funciones, pues una relación arbitraria entre la f y la g, ¿vale? Pues igual a 0 para que de verdad sea una relación.
una función que depende de estas dos expresiones es una relación, en cuanto esté igualada a algo, entre esas dos expresiones, y muy importante, que esa relación sea arbitraria. Es decir, cualquier relación que establezcamos entre estas dos funciones es una superficie solución de nuestra ecuación. ¿Vale? Lo comentaremos luego un poquito más de detalle cuando hagamos un ejercicio, pero veréis que errores típicos que cometéis en los ejercicios pueden parecer errores entre comillas suaves, pero en verdad son errores conceptuales. Si por ejemplo no indicamos que la phi es una función arbitraria, estamos hurtando muchísimas de las soluciones de nuestra ecuación. Porque, oye, no es lo mismo una relación concreta entre la f y la g que una relación arbitraria, ¿vale? Hay infinitas relaciones arbitrarias entre la f y la g. Si no decimos que esa función es arbitraria, estamos restringiendo la solución a una sola relación entre la f y la g. Bueno, y el segundo error también muy habitual es que para que haya una relación entre dos cosas tiene que haber una igualdad. Es decir, muchas veces se nos olvida poner el igual a cero y, oye, lo que estaríamos es estableciendo que no hay una relación entre la f y la g. Para que haya una relación tiene que haber una ecuación. Bueno, pues antes de hacer un ejercicio concreto, simplemente comentar, la clave evidentemente de estos ejercicios es sacar las dos relaciones, las dos integrales primeras que queremos sacar de este sistema característico. Habrá veces donde con las tres fracciones que son iguales nos baste. Muchos de los ejercicios lo haremos así, pero habrá otros donde no nos baste con estas tres fracciones que son iguales y tengamos que construir, digamos así, como fracciones equivalentes que sean iguales a estas y que me permitan ampliar mi abanico de fracciones que son iguales para poder calcular las dos integrales primeras que queremos. Bueno, ahora lo vemos en la siguiente parte del vídeo, pero fijaros que si os olvidáis de las ecuaciones en derivadas parciales, si os olvidáis de cuasilineales, si os olvidáis de esto que estamos hablando y nos vamos a cosas que conocemos, que son fracciones de quebrada, o sea, quebrados con números que conocemos de toda la vida, sabéis que cuando tenéis, por ejemplo, dos fracciones que son iguales, y aquí tenemos fracciones que son iguales, sabéis que hay muchas cosas que sabéis que son ciertas. Por ejemplo, si dos fracciones son iguales, que sabemos que al multiplicar en cruz nos salen expresiones iguales. ¿Qué más sabemos, por ejemplo? Pues que si cogemos una fracción y multiplicamos numerador y denominador por la misma expresión, que obtenemos otra fracción que es equivalente, es decir, igual a la que teníamos al principio. Fijaros, a partir de propiedades como esas se pueden construir más fracciones que sean iguales. Os recuerdo otra que a lo mejor se nos ha olvidado, pero que también era cierta. Si tenemos dos fracciones que son iguales, por ejemplo, fijaros en estas dos últimas fracciones que son iguales, ¿qué fracción se puede construir que sea igual a esta que tenemos aquí? Pues, insisto, a lo mejor se nos ha olvidado, pero es que esto es cierto. Si sumamos los numeradores, diferencial de y más diferencial de z, y sumamos los denominadores, q más r, la fracción que se obtiene, diferencial de y más diferencial de z, partido q más r, es igual a estas fracciones que teníamos antes que ya eran iguales. Si tenéis alguna duda de si eso es igual o no es igual, poneros fracciones que sean iguales con números, por ejemplo, 1/2 y 3/6, que son dos fracciones que son iguales, y observad que si sumáis los numeradores, 1 más 3 es 4, y sumáis los denominadores, 2 más 6, que es 8, 4/8 es lo mismo que 1/2 y lo mismo que 3/6. Bueno, pues veréis que esas propiedades las vamos a utilizar para, cuando no nos baste con estas propiedades, con estas fracciones que son iguales, pues que construyamos más fracciones que también sean iguales a estas y nos permita tener más relaciones. Bueno, lo vemos un poco teóricamente y luego lo hacemos en un ejercicio. A esto que hemos hablado se le llama normalmente la propiedad compuesta. Fijaros, tenéis las tres fracciones que son iguales de nuestro sistema característico y cuando no nos basten para encontrar las relaciones f igual a c sub 1 y g igual a c sub 2 que se sacan a partir de ahí, lo que podemos hacer es multiplicar los numeradores y los denominadores de cada una de estas fracciones por una cierta expresión. Por ejemplo, fijaros, podemos multiplicar en la primera fracción por una función alfa, tanto numerador como denominador. Podemos multiplicar la función beta, la segunda fracción por una función beta, tanto en el numerador como en el denominador. Podemos multiplicar la tercera fracción por una función gamma, tanto numerador como denominador, y sumar por un lado los numeradores y por otro lado los denominadores. La fracción que se obtiene es igual, es equivalente, por tanto igual a las fracciones a partir de la cual se ha construido esa expresión. Repetimos, multiplicamos cada una de las fracciones, numerador y denominador, por la misma expresión. Cada una de ellas la podemos multiplicar por una expresión distinta, mientras sea la misma en su numerador y en su denominador. Esas expresiones por las que multiplicamos pueden ser funciones que dependan de x, de y y de z,
y luego si sumamos los numeradores y sumamos los denominadores, nos sale una fracción que es idéntica a esta. ¿Cuál será la idea de esta? Pues fijaros, si buscamos eso de manera que, ahora lo hacemos en un ejercicio, insisto, lo vamos a entender mejor, de manera que al final la expresión, esta especie de combinación que hemos hecho en el denominador, nos quede 0, fijaros, si buscamos un alfa, un beta y un gamma adecuado, de manera que cuando hagamos esta expresión que tenemos en el denominador nos salga 0, fijaros, para que dos fracciones sean iguales, y recordad que esta fracción que tenemos aquí abajo es igual a cualquiera de las que tenemos aquí arriba, si dos fracciones son iguales y una tiene denominador 0, la única manera de que esas dos fracciones sean iguales es que el numerador de esa última fracción valga 0. Así que lo que conseguiremos es que el numerador de esta fracción valga 0. Y oye, esto no es más que una ecuación de Paz de las que ya hemos aprendido a resolver en esta primera parte del tema. Así que resolveríamos la ecuación de Paz y sacaríamos una de las relaciones que buscamos. Ahora lo vemos en el ejercicio, pero para concluir la teoría y podernos poner a hacer un ejercicio práctico, pues simplemente a veces, en vez de utilizar la propiedad compuesta y aumentar las fracciones que son iguales de nuestro sistema característico, hay veces que una buena estrategia, y al fin y al cabo no hay más, es decir, o lo hacemos directamente, o utilizamos la propiedad compuesta, o utilizamos esto que vamos a comentar ahora, pues una buena opción será cuando tengamos la primera relación hallada, hayamos encontrado la función f que es igual a una constante arbitraria, habrá veces donde utilizando esta información se mejore, entre comillas, el aspecto de nuestro sistema característico y podamos hallar rápidamente una segunda relación. No quiero agobiaros más en la parte teórica. Sabéis que además de los ejemplos que vamos a hacer dentro de este vídeo, tenéis en nuestro canal ejercicios resueltos de todos los tipos y de todas las variantes que os podéis encontrar a la hora de resolver ecuaciones derivadas parciales cuasilineales. Pues practicándolo luego lo vais entendiendo mucho mejor, pero en este primer vídeo pues hemos querido daros los aspectos teóricos necesarios. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio concreto. Vamos a resolver esta ecuación cuasilineal, nos piden que le calculemos la solución general. Fijaros, nos la dan perfectamente ordenada, x cuadrado p más y cuadrado q igual a x cuadrado más y cuadrado. Si no nos la dieran ordenada, pues lo primero que haríamos es ordenarla, y a partir de ahí, pues si os fijáis, ya podemos construir nuestro sistema característico porque tenemos perfectamente identificadas cuánto vale la función p mayúscula, cuánto vale la función q mayúscula y cuánto vale la función r. Recordar que la función p mayúscula es lo que acompaña a la función p minúscula, así que la ponemos en nuestra primera fracción como denominador, el numerador ya sabéis, diferencial de x. La función q mayúscula es la que acompaña, la que va multiplicando a la función q minúscula, en este caso y cuadrado, pues la ponemos como denominador de la segunda fracción. Y el término independiente, llamémosle así, la función r es la función que aparece en el segundo miembro, que en este caso es x cuadrado más y al cuadrado. Bueno, pues a partir de ahí ya sabéis lo que tenemos que hacer. De estas tres fracciones que son iguales, de este sistema que se forma por estas tres fracciones que son iguales, pues lo que tenemos que hacer es resolver dos de las ecuaciones que ahí se presentan. Bueno, la estrategia es clara y en este primer ejercicio es importante tener la estrategia general que utilizaremos en todos los ejercicios. Básicamente tenemos tres combinaciones, así a priori. La primera fracción con la segunda fracción, la primera fracción con la tercera fracción y la segunda fracción con la tercera fracción. En cuanto haya dos de esas tres combinaciones que sean inmediatas de resolver, la resolvemos y tenemos listo el ejercicio. Fijaros, por ejemplo, vamos a ir descartando. ¿Por qué la primera con la tercera como que no nos viene bien? Porque fijaros, diferencial de x, diferencial de z, pero además de diferencial de x, diferencial de z, fijaos lo que aparece. X cuadrado y y cuadrado. Es decir, con diferencial de x, diferencial de z, no aparecen solo cosas o expresiones con x y con z, sino que aparecen expresiones con x y con y. Eso no lo podemos resolver. De la misma manera, totalmente análogo, la segunda fracción con la tercera le pasa exactamente igual. Diferencial de y diferencial de z, y sin embargo las expresiones que aparecen, que además ya sabéis que la x, la y y la z están relacionadas, por lo cual apareciendo estas que aparecen, también implícitamente está por ahí la z, pues si os fijáis, con diferencial de y diferencial de z, además de cosas con y, aparecen también cosas con x, pues esta tampoco es operativa. Sin embargo, fijaros la que sí es operativa, la primera, ¿vale? Con la segunda. Fijaros que la primera con la segunda, vamos a copiarla aquí aparte, tiene diferencial de x, diferencial de y expresiones solo con x y con y. Es decir, esto es una ecuación diferencial ordinaria de las que hemos aprendido en el tema 2. Podría ser de cualquiera de los tipos que hemos aprendido en el tema 2, pero fijaros que esta es que es de variables separadas.
Con el diferencial de x solo hay cosas que dependen de x y con el diferencial de y solo hay cosas que dependen de y. Sabéis que podemos resolver esto perfectamente integrando, ¿vale? Miembro a miembro igualando una constante arbitraria. Pues venga, una primitiva diferencial de x partido x cuadrado menos 1 partido x, una primitiva diferencial de y partido y cuadrado menos 1 partido y le sumamos la constante arbitraria. Fijaros que como vamos a resolver dos ecuaciones diferenciales distintas, pues vamos a ponerle nombres distintos a las constantes que vayamos obteniendo, en este caso c sub 1. Bueno, pues fijaros, no lo dejemos así. Recordar que en lo que nos han explicado antes nuestros aspectos teóricos, la solución de este tipo de ecuaciones teníamos que ponerla como todo en un miembro igual a la constante, es decir, teníamos que dejar aislada la constante, así que, venga, juntamos todo esto en el primer miembro, 1 partido y menos 1 partido x igual a c sub 1, y si os fijáis, esta sería la función f, esta función f igual a la constante, constante arbitraria c sub 1, a la que hacía referencia a la teoría. Bueno, pues si sumamos o restamos en este caso estas dos fracciones, mínimo común múltiplo y por x, pues fijaros que nos quedaría arriba x menos y abajo pues x por y, ¿vale? Así que si os fijáis, esta es la función f, x menos y partido x por y. Bueno, a partir de ahí nos hace falta una segunda relación. Fijaros, como hemos hablado antes, que con estas tres fracciones que son iguales no es suficiente para buscar una segunda relación. Bueno, pues las dos opciones que nos han enseñado es, oye, si a partir de esta información que tenemos aquí, es decir, de que x menos y partido x por y es una constante, pudiéramos modificar esto de aquí para obtener otra fracción o otra relación que si fuera fácil de resolver, pues lo podríamos hacer. Fijaros, no parece haber mucha relación entre x menos y partido x por y estas fracciones que hay aquí como para poder utilizarlo, pero bueno, a lo mejor profundizando la tendríamos. Pues como esa manera no, como que no nos viene muy bien, la otra única que nos han enseñado y única, por tanto, que utilizaremos en los ejercicios, será la propiedad compuesta. La idea ya nos la han explicado. La idea es, oye, vamos a ver si a partir de estos denominadores, combinándolos adecuadamente, somos capaces de construir una combinación que nos lleve a un cero en el denominador. Oye, ya estamos viendo, ¿no? X cuadrado, y cuadrado, x cuadrado, y cuadrado. No parece muy difícil combinar estos denominadores para obtener un cero entre ellos. En concreto, fijaros, si dejáramos, por ejemplo, esta fracción igual, y esta fracción la multiplicáramos arriba y abajo por menos 1, ¿vale? Sabéis que podemos multiplicar una fracción arriba y abajo por el mismo, por la misma expresión y nos sigue quedando una fracción que es igual. La clave es que sea igual. Si construimos una fracción que no es igual, no nos vale para nada, pues fijaros que tendríamos x cuadrado, y cuadrado, menos x cuadrado, menos y cuadrado, ya saldría 0. Bueno, pues justo eso es lo que vamos a hacer. Tenemos nuestras tres fracciones. Esto evidentemente la primera vez que uno lo ve dice, bueno, yo lo veo, pero yo no sería capaz de hacer esto. Como siempre os decimos, no eres capaz de hacerlo si nadie te lo ha explicado. Una vez que te lo han explicado y tú lo practicas en varios ejercicios, verás que siempre se utilizan las mismas técnicas. En concreto, cuando vayáis viendo otros vídeos de este tema, pues nos explicarán o nos ayudarán. Oye, ¿cómo averiguo yo por qué multiplico arriba y abajo esta fracción? ¿Por quién multiplico arriba y abajo esta fracción? ¿Y por quién multiplico arriba y abajo esta fracción? No solo para que me salga un cero en el denominador, sino para que lo que me quede luego arriba sea fácil de resolver. Pues lo iréis viendo poco a poco en los ejercicios. En este nos limitamos a ver lo que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues como hemos dicho, vamos a dejar la primera fracción igual, la segunda fracción igual y la tercera multiplicamos arriba y abajo por menos 1. Así que fijaros que arriba tendríamos menos diferencial de z y abajo menos x cuadrado menos y cuadrado, y a partir de ahí sumamos los tres numeradores y los tres denominadores. Si sumamos los tres numeradores, diferencial de x más diferencial de y menos diferencial de z, y si sumamos los tres denominadores, x cuadrado más y cuadrado, aquí recordad, hemos multiplicado arriba y abajo por menos 1, ¿vale? Así que menos x cuadrado menos y cuadrado, pues tenemos lo que hay aquí. Si os fijáis, esta fracción, que es igual a cualquiera de las que tenemos delante, este denominador vale 0. Si este denominador vale 0 y esta fracción tiene que ser igual a esta fracción, por ejemplo, que tiene delante, la única manera es que este numerador valga 0. Para que 0 partido 0, como indeterminación que es, pueda valer esta expresión que tenemos aquí, ¿vale? Así que de aquí concluimos que el numerador vale 0, así que diferencial de x más diferencial de y menos diferencial de z igual a 0. Fijaros, como nos han dicho en la teoría, esto es una ecuación de Pfaff de las que hemos aprendido a resolver al empezar el tema. Sabéis que las ecuaciones de Pfaff tienen un método general y tres casos particulares, pero es que fijaros cómo es esta, de variables separadas. El caso particular más sencillo que hemos aprendido a resolver. Evidentemente,
lo veréis en los ejercicios, la idea no es solo buscar un cero en el denominador cuando me haga falta. La idea es buscar un cero en el denominador de forma que la ecuación de Paz que nos vaya a quedar igualando el numerador a cero sea fácil de resolver. Porque, oye, si la ecuación de Paz que nos queda es muy complicada de resolver, tampoco habremos ganado mucho, ¿vale? Bueno, pues venga, está de variables separadas, ya sabéis cómo se resuelve, integrando, integrando, integrando. Y una constante, pues, una primitiva de diferencial de x, una primitiva de diferencial de y, una primitiva de menos diferencial de z, pues menos z, y ya sabéis, igualamos a una constante arbitraria, como la de antes la utilizamos con el nombre de C1, pues ahora C2. Si os fijáis, esta no hay que trabajarla más, ya ha salido justo en el aspecto que queríamos, porque tenemos una expresión igual a la constante arbitraria, pues esa expresión es la función g que buscábamos. Bueno, pues ya tenemos la función f, que es esta expresión de aquí, ya tenemos la función g, que es esta expresión de aquí, por recordar lo que nos han explicado antes. ¿Quién sería la solución general? Cualquier relación arbitraria que establezcamos entre esta expresión y esta expresión. Por ejemplo, esta expresión más esta expresión igual a 32. Por ejemplo, esta expresión por esta expresión igual a 5. Por ejemplo, esta expresión al cuadrado más esta expresión al cubo igual a seno de esta expresión por esta expresión, etc. Es decir, cualquier relación arbitraria que establezcamos entre estas dos expresiones. Insistimos, si queremos poner esa solución general con símbolo en vez de con esa frase que acabamos de hablar, pues tan sencillo como, oye, para establecer una relación entre dos expresiones no hay más que poner una función donde las dos variables, entre comillas, sean esas dos expresiones y que esa función sea cualquiera, ¿vale? Para que la relación sea arbitraria. Y ya sabéis, para que sea relación tiene que haber una igualdad, es decir, lo igualamos a cero. Así que la solución sería una función arbitraria que dependa de esas dos expresiones, x menos y partido x por y era la primera expresión, x más y menos z era la segunda expresión, lo igualamos a cero y que quede claro que con esa función phi arbitraria. Estas superficies, porque si os fijáis no son más que ecuaciones donde intervienen la x, la y y la z, estas superficies son la solución general de nuestra ecuación que tenemos al principio, ¿vale? Bueno, pues a partir de aquí, insisto, practicaréis más ejercicios en el resto de los vídeos, pero para terminar esta parte de la teoría, pues vamos a ver que, igual que pasaba en el tema 2, que podíamos resolver no solo ecuaciones diferenciales, sino que le podíamos introducir una condición inicial, y lo que queríamos era de las soluciones de esa ecuación diferencial quedarnos con aquella o aquellas que verificasen esa condición inicial, es decir, que pasasen por ese punto, pues igual se puede hacer en este tema. Se pueden buscar soluciones particulares. Fijaros que, para que lo entendamos geométricamente, que hemos subido un nivel, ya lo habéis visto desde que hemos empezado en este tema, en las ecuaciones diferenciales ordinarias trabajábamos con funciones de una variable, por lo cual eran curvas en el plano de dos dimensiones, y las condiciones iniciales que le exigíamos a una curva de dos dimensiones era que pasase por un punto, ¿vale? Bueno, pues ahora no hemos subido un nivel, no hemos subido una dimensión, ya no estamos trabajando con dos variables, sino que estamos trabajando con tres variables. Las soluciones no son curvas en el plano de dos dimensiones, sino las soluciones son superficies en el espacio de tres dimensiones. Y las condiciones iniciales que se le exigen a las superficies no es que pasen por un punto. Si hemos subido un nivel, lo siguiente a un punto que es una curva. Así que las condiciones iniciales que les vamos a exigir a este tipo de ecuaciones es que contengan a una curva, ¿vale? Tres dimensiones, dos dimensiones, lo que antes era dos dimensiones y una dimensión, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí, lo que nos van a pedir en este tipo de ejercicio es, nos van a dar una ecuación cuasilineal como la que hemos visto, de la cual obtendremos su solución general, ¿vale? Una relación arbitraria entre dos expresiones f y g. Bueno, pues a partir de esa solución general, lo que nos piden es encontrar una solución particular que contenga una determinada curva. Las curvas normalmente veréis que en los ejercicios nos las darán, pues ya sabéis que una curva se puede dar de varias maneras, pues nos la darán como intersección de dos superficies, ¿vale? Una curva de intersección de dos superficies, pues normalmente nos la darán con ese tipo de ecuaciones. Bueno, pues a partir de ahí, ¿cómo se busca una solución particular? Para empezar, deciros que no es tan sencillo, entre comillas, como pasaba en las ecuaciones diferenciales ordinarias, que simplemente cogíamos la solución general, le imponíamos la condición inicial y listo. Aquí hay que trabajar un poco más y sobre todo veréis que lo que vamos a hacer es obtener una solución particular, pero habrá más y bueno, habrá que
habrá que entender que hay distintas maneras de buscar esas soluciones particulares y que a nosotros los ejercicios pues, nos pedirán que busquemos una, ¿vale? No quiere decir que no haya más. Esto no es tan sencillo como las ecuaciones diferenciales ordinarias que teníamos el teorema existencia-unicidad de soluciones de un problema de Cauchy, ya sabéis, teorema de Picard. Aquí simplemente nos van a explicar el procedimiento para buscar una solución particular, es decir, una superficie que sea solución de la ecuación y contenga a esa curva. Bueno, pues el procedimiento en sí es laborioso, pero es sencillo. Lo que vamos a hacer es construir un sistema. Vamos a plantear un sistema formado por, si os fijáis, simplemente las relaciones, las integrales primeras que forma la solución general, es decir, la expresión f igual a la constante arbitraria primera y la función g igual a la constante arbitraria segunda, y las ecuaciones que determinen la curva, es decir, las superficies cuya intersección sea la curva. Y las pondremos todas en un sistema. Bueno, si os fijáis, hablando mal y pronto, aquí que tenemos 4 ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas, entre comillas? 5. Intervienen la X, la Y y la Z, el C 1 y el C 2. Evidentemente hay más incógnitas que ecuaciones. Por supuesto que no podremos resolver este sistema como nosotros entendemos resolver un sistema lineal hallando todas las incógnitas, sino lo que podremos hacer es eliminar algunas de ellas, ¿vale? Bueno, pues lo que nos proponemos en este sistema siempre es eliminar la X, la Y y la Z. Es decir, eliminar la X, la Y y la Z significa buscar una relación donde no intervengan ni la X, ni la Y, ni la Z. Es decir, que solo intervengan las constantes C1 y C2. Básicamente, buscar una relación que vincule a C1 y a C2. Lo que estaremos haciendo así en verdad es, recordad que C1 es lo mismo que F y C2 es lo mismo que G. Lo que estaremos haciendo en verdad es buscar una relación entre la F y la G concreta. Es decir, la solución general era una relación arbitraria entre la F y la G, pues una solución particular será una relación concreta. Ahí lo que vamos a buscar es esa relación concreta. Bueno, en el ejercicio ahora luego lo hablaremos un poco más. Cuando hagáis los demás ejercicios y también lo de la relación lo entenderéis mejor, pero cuidadito con esta frase, ¿vale? Lo que hay que hacer es eliminar la X, la Y y la Z, pero muchas veces los alumnos os quedáis con la segunda parte de la frase y es que tenéis que buscar una relación entre C1 y C2. Es lo mismo, eliminar la X, la Y y la Z y buscar una relación entre C1 y C2 es lo mismo, pero si lo entendemos bien, ¿vale? Puede haber ejercicios donde eliminemos la X, la Y y la Z y, por ejemplo, nos quede una ecuación o una expresión donde, por ejemplo, solo aparezca C2. Eso, si uno no sabe lo que está haciendo y no entiende que ha eliminado la X, la Y y la Z, pues dirá, oye, es que no he buscado lo que quería porque yo quería buscar una relación entre C1 y C2 y aquí solo aparece C2. Eso es perfectamente válido. Si tú tienes una ecuación donde solo aparezca C2 y tú quieres que aparezca C1, basta que ponga más 0 por C1 donde quiera, porque eso es 0, y ya aparece. Es decir, quedaros con la primera parte, ¿eh? Queréis eliminar la X, la Y y la Z. Bueno, pues en cuanto tengamos eliminada la X, la Y y la Z, es decir, tengamos una relación entre C1 y C2, lo que habremos buscado es la forma o la fórmula concreta de la función phi que hace que contenga esa curva, ¿vale? Bueno, pues en cuanto luego sustituyamos esos valores de C1 y C2 por sus originales f y g, tendremos la superficie y solución particular del problema, ¿vale? Insisto, una solución particular. Una solución que es solución de la ecuación y contiene a esta curva. Bueno, pues vamos a concluir este vídeo con un ejercicio donde vamos a buscar una solución particular de una ecuación que contiene una curva determinada. La ecuación la tenemos aquí, y por p menos x por q igual a x por y por z al cuadrado, es decir, una cuasilineal de las que nos han enseñado a resolver, y nos dice que quieren que contenga la curva x igual a y igual a z. Bueno, el ejercicio no lo pide y por supuesto que no hay que saberlo para resolverlo, pero hombre, un poco de culturilla geométrica tampoco nos viene mal. ¿Qué curva es x igual a y igual a z? Fijaros, nos están diciendo que tenemos que tener unos puntos que verifiquen esta ecuación. Ya sabéis que en un punto genérico x y z, x es la primera coordenada, y es la segunda y z la tercera. Así que buscamos, o esta curva son los puntos del espacio cuya primera coordenada es igual a la segunda coordenada y es igual a la tercera coordenada. Eso claramente es la ecuación de una recta, que además, si os fijáis, no es una recta cualquiera, sino es una recta donde sus puntos tienen las tres coordenadas iguales. Oye, si nos gustan tres dimensiones, pensadlo en dos. X igual a y en dos dimensiones, que era la recta bisectriz del primer cuadrante, pues en tres dimensiones la recta x igual a y igual a z es como, entre comillas, la bisectriz del primer octante, ¿vale? Bueno, no nos lo pedían, pero bueno, ahí queda. Bueno, lo primero que hay que hacer, evidentemente, para buscar una solución particular de esta ecuación que contenga esta curva, primero es
buscar las funciones esas f y g, es decir, calcular la solución general de esta ecuación cuasi lineal. Pues venga, la tenemos perfectamente ordenada, identificamos la P, la Q y la R, la P vale Y, la Q vale menos X y la R vale X, Y, Z cuadrado, pues la colocamos en los tres denominadores ordenados de nuestro sistema característico. Los numeradores ya sabéis, los tres diferenciales de diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Fijaros que, por ejemplo, se ve rápidamente que la primera fracción igualada a la segunda fracción es fácil de trabajar, porque si la ponemos aquí, vemos que tenemos diferencial de X y diferencial de Y, y además solo tenemos expresiones con X y con Y, es decir, es una ecuación del segundo tema. No caer en el error de que esto es de variables separadas, eso no es de variables separadas, pero también claramente se pueden separar rápidamente, ¿vale? Fijaros que en cuanto este menos X lo pasemos aquí y este Y lo pasemos entre comillas allí, pues ya lo tendremos. Venga, pues hacemos esto y lo ponemos todo en un miembro, Y diferencial de Y, menos X diferencial de X, lo pasamos al mismo miembro, X diferencial de X, ya lo ordenamos, igual a 0, esto es de variables separadas, y ya sabéis que lo resolvemos integrando, igualando una constante. Pues venga, una primitiva de X diferencial de X, X cuadrado partido 2, una primitiva de Y diferencial de Y, Y cuadrado partido 2, lo igualamos a una constante, y ya sabéis lo que vamos a hacer, lo que tantas veces hemos hecho durante el cuatrimestre, que es multiplicar todo por 2 y renombrar la constante. Pues venga, nos quedará x cuadrado más y cuadrado igual a c sub 1. Esta es la función f que vamos a utilizar para luego el resto del ejercicio. Bueno, puede parecer como antes que, por ejemplo, la primera fracción con la tercera fracción no nos lleve a nada porque vemos que tiene la x, la y y la z. O que la segunda fracción con la tercera fracción tampoco nos lleva a nada porque también vemos que tiene la x, la y y la z, o sea que además de los dos diferenciales, luego en verdad tiene como tres variables. ¿Vale? Bueno, pero vemos que eso tampoco es que sea así, porque por ejemplo, fijaros, si cogemos la primera con la tercera, es verdad que tiene diferencial de x, diferencial de z, es verdad que tiene cosas con x, con y, con z, pero fijaros, la y, que además es precisamente entre comillas la que nos sobra, se puede simplificar, ¿vale? Pues venga, simplificamos por y pasamos la x con su diferencial y tendremos x diferencial de x, el diferencial de z partido z cuadrado nos lo llevamos al primer miembro, así que tenemos x diferencial de x menos diferencial de z partido z cuadrado igual a 0, es decir, variables separadas. Una expresión que depende de x por el diferencial de x más una expresión que depende de z por el diferencial de z. Pues venga, primitiva. Una primitiva de x diferencial de x, x cuadrado partido 2, una primitiva de menos 1 partido z cuadrado, 1 partido z, igual a una constante. Pues si os fijáis, ya tenemos la segunda función que buscábamos, la función g, que es x cuadrado partido 2 más 1 partido z igual a c sub 2. Bueno, pues teniendo ya la f y la g, pues lo único que hay que hacer es lo que nos han explicado para buscar la solución particular. Si quisiéramos poner la solución general de la ecuación, pues pondríamos cualquier relación arbitraria entre x cuadrado más y cuadrado y x cuadrado partido 2 más 1 partido z. Es decir, phi de x cuadrado más y cuadrado y x cuadrado partido 2 más 1 partido z igual a 0 con phi arbitraria, pero no nos pide la solución general. Oye, pues no la ponemos, ¿vale? Lo que sí hacemos es construir el sistema que nos va a permitir buscar esa solución particular que queremos. Recordar, aquí está marcado con colores, que el sistema está formado por las dos relaciones que hayáis buscado a partir de vuestro sistema característico, es decir, la f y la g, ¿vale? Esta expresión y esta expresión, y las ecuaciones de la curva, ¿vale? La curva tenía de ecuación x igual a y igual a z, pues ponemos ese sistema. Y a partir de ahí, lo único que tenemos que hacer es, en este sistema, fijaros, eliminar la x, la y y la z. Es decir, buscar una relación donde no intervengan ni la x, ni la y, ni la z. Si buscamos una relación donde no intervengan ni la x, ni la y, ni la z, lo que hay que hacer es buscar una relación donde solo puedan intervenir, como mucho, la c sub 1 y la c sub 2. Es decir, una relación concreta entre las constantes, ¿vale? Bueno, fijaros bien, esto no es un sistema lineal de los que nosotros estamos acostumbrados a resolver, con compatible y determinado, compatible e indeterminado y con rango. Esto es un sistema donde aparecen cuadrados, donde aparecen fracciones, donde aparece de todo. Es decir que, oye, esto se puede resolver de muchísimas formas distintas, ¿vale? Y nosotros lo que vamos a hacer es buscar una solución. Podremos tirar a lo mejor por un camino y buscar una relación entre constantes, y otro puede tirar por otro camino distinto y buscar y encontrar otra relación distinta, ¿vale? Serán soluciones particulares distintas. El ejercicio nos decía que buscáramos una solución particular, pues bueno, a partir de ahí seguimos, ¿vale? Pues venga, construimos nuestro sistema y fijaros, no es muy complicado, porque si tú quieres eliminar la x, la y y la z, que está aquí la x en dos sitios, la y en un sitio y la z en otro,
Pues fijaros, si os fijáis en la ecuación de vuestra curva, x igual a y igual a z, lo que os está diciendo es que en verdad no tenéis tres cosas distintas, sino que las tres son iguales. Así que lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, en las apariciones de la y vamos a poner x porque es igual, y en las apariciones de la z también vamos a poner x. Estas serán las estrategias que habitualmente se sigan aquí, es decir, de vuestra curva tendréis alguna relación entre la x, la y la z, estas que tenemos aquí o cualquier otra relación, y a partir de esas relaciones lo que haréis es en vuestra f y en vuestra g lo que sustituiréis es algún valor de ellas por otra, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a hacer eso. Fijaros lo que hemos dicho, este y cuadrado lo sustituyo por x cuadrado, este z lo sustituyo por x. Si os fijáis ya lo que eran este sistema se han convertido solo en dos ecuaciones, pero ya nada más que intervienen la x, que aparece en 4 sitios, la c sub 1 y la c sub 2. La idea es clara, de cualquiera de ellas dos vamos a despejar la x, averiguamos el valor de x y lo sustituimos en la otra. ¿De cuál es más fácil despejar? Pues claramente arriba, porque al tener x cuadrado más x cuadrado, eso es 2x cuadrado y rápidamente podemos despejar el valor de x cuadrado y por lo tanto el de la x. Si quisierais resolverlo de aquí, pues fijaros que aquí sería una ecuación bastante más larga de resolver, ¿vale? Bueno, pues venga, de aquí arriba 2x cuadrado igual a c sub 1, x cuadrado igual a c sub 1 partido 2 y por tanto la x es raíz de c sub 1 partido 2. A partir de ahí vámonos a esta ecuación de abajo y vamos sustituyendo x cuadrado c sub 1 partido 2, pues todo partido 2, más 1 partido x, pues más 1 partido esto de aquí, igual a c sub 2. Es decir, c sub 1 partido 2 y partido 2, más 1 partido x, que vale la raíz de c sub 1 partido 2, igual a c sub 2. Bueno, antes de terminar el ejercicio arreglamos esto un poquito. C sub 1 partido 2 es c sub 1 partido 4. Esta especie de castellito que tenemos aquí, esta división, pues ya sabéis, sería lo mismo que poner el raíz de 2 arriba y el raíz de c sub 1 dejarlo abajo, igual a c sub 2. Pues si os fijáis, esto es lo que buscábamos. Una relación obtenida a partir del sistema donde no intervengan ni la x, ni la y, ni la z. Es decir, donde solo intervengan las constantes arbitrarias c sub 1 y c sub 2. Bueno, pues como nos han indicado, y así terminamos, sustituyendo c sub 1 y c sub 2 por sus valores originales, es decir, x cuadrado más y cuadrado y x cuadrado partido 2 más 1 partido z, respectivamente, tendremos la superficie solución particular del problema que nos han planteado, ¿vale? Importante sustituir c sub 1 y c sub 2 por sus valores originales, ¿vale? No por cualquiera de los que podamos haber obtenido aquí en mitad del sistema, ¿vale? Por sus valores originales. Pues venga, sustituimos esas expresiones. C sub 1 aparece en dos sitios, lo sustituimos por su valor, que es x cuadrado más y cuadrado, aquí lo habéis visto en rojo. C sub 2 lo sustituimos por su valor original, x cuadrado partido 2 más 1 partido z, que es esta expresión que tenemos aquí. Bueno, operamos un poquito. Fijaros, por ejemplo, aquí tenemos x cuadrado partido 4 y aquí x cuadrado partido 2. Lo podemos juntar en el segundo miembro. Un medio menos un cuarto, pues suele salir un cuarto. Así que nos quedaría un cuarto de x cuadrado. El y cuadrado partido 4 lo dejamos igual. El resto de las expresiones las dejamos igual. Y oye, simplemente, por simplificar un poquito, fijaros, por ejemplo, podemos multiplicar todo por 4 y tendríamos pues y cuadrado. Esta fracción de aquí pues quedaría multiplicada por 4, esta de aquí por 4 pues nos queda x cuadrado y esta de aquí por 4 nos queda 4 partido z, pues esta expresión de aquí, fijaros que es una superficie porque no es más que una ecuación donde intervienen la x, la y y la z, es una superficie en 3 dimensiones, pues esta superficie es una solución de nuestro problema, es decir, es solución de la ecuación en cuasi lineal que nos han dado y contiene a la curva original. Bueno, pues como siempre hay que profundizar practicando con varios ejercicios, que cojamos soltura en resolver este tipo de sistemas, que cojamos soltura también en lo que hemos hablado de la propiedad compuesta y de sacar información a partir de las relaciones y seguro que cuando hagáis 4 o 5 ejercicios pues ya dominaréis perfectamente esta parte.